Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy José Torres y hoy día vengo junto a mis compañeros Paulina Gaete, Martino von Mullenbrock, Lucas Erazo y Benjamín Veroiza. Somos todos estudiantes de primer año de Sociología en la Universidad de Chile y hoy día venimos a exponer nuestra clase sobre los estereotipos, abordado desde un punto de vista de la psicología social e intentaremos establecer un vínculo con la sociología intentando explicar por qué son tan importantes los estereotipos en la sociología. Hablaremos sobre la definición de estereotipos, daremos diversos ejemplos de los estereotipos que existen en la sociedad, abordaremos también las críticas y los debates en el mundo social que hay respecto a este tema, para concluir hablando sobre lo más importante de por qué son tan importantes los estereotipos en la sociología y cómo influyen los estereotipos en la sociedad. Bueno, y para hablar de estereotipos, primero que todo tenemos que saber qué son los estereotipos, cómo lo entendemos y cómo lo definimos. Como grupo lo entendemos como una serie de percepciones, de imágenes y de representaciones sociales que se tienen sobre un cierto grupo, en lo cual el elemento principal es la generalización. O sea que asumimos ciertas actitudes, ciertos posibles comportamientos sobre las personas, solo basándonos por el grupo social y las características del grupo social en el cual pertenecen, que pueden ser su manera de vestir, su manera de hablar, las cosas que ha vivido, etcétera. Pero como mencioné anteriormente y como quiero reafirmar, siempre basándonos en una generalización sobre el pasado y sin conocer directamente a la persona. Existen una variedad de estereotipos muy inmensa a lo largo de la sociedad. Están los estereotipos de género, por ejemplo, en los cuales esperamos ciertas actitudes dependiendo del género de la persona. O sea que si la persona es hombre, esperamos que le guste el fútbol, que tenga actitudes más agresivas, solo por la experiencia previa que hay, y tendemos a ser prejuiciosos y a discriminar a las personas que no siguen estos roles establecidos, estos estereotipos. Bueno, y para continuar con la ejemplificación, hay que tener en cuenta de que los estereotipos siguen muy vigentes en nuestro día a día. Hay algunos que son más comunes que otros, principalmente los de género, los de etnia y también los de clase. Son los estereotipos los cuales nosotros como grupo percibimos más vigentes en el día a día, en el sentido de que solemos ser muy prejuiciosos y armar cierta idea dependiendo del género, de la clase o de la etnia de las personas. Como ya se aclaró, los estereotipos poseen una estrecha relación entre la percepción del sujeto o conjunto de sujetos y su conducta, que deviene de esta. Los estereotipos, por este carácter cognitivo que tienen, tienden a ser fácilmente propagables dentro de un colectivo. Esto sucede porque este colectivo tiene una nula o lejanía, tiene una gran lejanía frente a lo que sería ese grupo social del cual se intenta representar en base al estereotipo. Tiene un carácter cognitivo y es necesario para poder intentar comprenderlo. El problema, el problema viene de que esta representación que se hace desde lejos está guiada por la ignorancia. No se tiene vasto conocimiento y genera actitudes discriminatorias, estigmatizantes, que ponen barrera para la autodeterminación de la identidad de los grupos estereotipizados. Esto por su carácter masivo. Cuando ya se masifica no hay manera de volver atrás, de quitar eso. Si bien se puede, desde lo individual, desde lo... Como intentar desmentir eso es un proceso que igual lleva su tiempo. Esta masificación a la larga también se ve reforzada por instituciones como los medios masivos de comunicación, la educación y las leyes. Esto tampoco lo hace más fácil, y su incidencia dentro de lo social es tan amplia que las clases dominantes pueden aprovechar el anclaje dejado por estos estereotipos o directamente insertarlos para obtener de ellos, para obtener de estos grupos oprimidos un beneficio económico o político de los entre comillas estereotipizados. Bueno, ahora pasaremos a las críticas y a los debates que existen alrededor del concepto de estereotipo. Y uno de estos sería, por ejemplo, que si es necesario biológicamente para vivir en sociedad y por ende legítimo. Esto, como se mencionó anteriormente, que por el carácter cognitivo de los estereotipos son necesarios e inherentes a la formación de las sociedades. Es decir, que cuando un grupo de personas no entiende completamente una minoría o un grupo lejano, se hace ideas por la misma necesidad humana de comprenderlo. Y pasando a la normalización y a las respuestas conductuales que puedan tener estos estereotipos, está que otro sea lo normal,
la heteronormatividad, que es donde se acepta solamente la postura heterosexual y todo lo que esté fuera de este rango se considera extraño y desde ahí nace un prejuicio y un estereotipo. Y su impacto en la salud mental de los sectores estereotipados, como por ejemplo el sector de la comunidad transexual, donde no es misterio para nadie que los prejuicios que caen sobre esta comunidad dejan huella muy profundamente en su salud mental. ¿Por qué es importante comprender el concepto de estereotipo en la labor sociológica? Bueno, comprender dicho concepto puede ser muy útil para nosotros como sociólogos, porque nos ayuda a comprender de cierta manera a la sociedad. Este es un método que las sociedades suelen utilizar para calificar y agrupar a quienes se destacan por ser distintos a lo que acostumbran a evidenciar en su vida cotidiana, con su círculo social. Asimismo, nos ayuda a comprender la perspectiva que posee cierta comunidad sobre lo que es diferente a su cultura ya determinada, y el proceso por el que pasan dichas sociedades para aceptar lo que es fuera de lo común, para luego adaptarse a ello y posteriormente normalizarlo en su día a día. Bueno, los estereotipos son un fenómeno social que estudia y analiza la sociología. A continuación daré un ejemplo de cómo los estereotipos pueden influir en la construcción de la identidad de las personas. Por ejemplo, pueden influir en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Es decir, si se tiene un cierto estereotipo de alguien, puede que éste lo normalice y lo internalice dentro de sí mismo y lo haga parte de su identidad. También influye directamente en la autoestima de la persona, sobre todo si son estereotipos negativos, como por ejemplo raciales, de género o físicos, van a influir negativamente en una persona y los va a hacer parte de sí mismo. También con la identificación grupal. Si una persona está dentro de un grupo estereotipado, puede que se sienta bien y se sienta orgullosa, con un gran sentido de pertenencia para el grupo. Pero si están en un grupo, por ejemplo, que hay ciertos estereotipos, la persona puede tener problemas con su identidad, tanto individual como grupal. Estos son algunos ejemplos de diversos factores que pueden afectar en la construcción de la identidad de las personas. Bueno, es interesante cuestionarnos cómo podemos aplicar este concepto de estereotipo a la hora de hacer una investigación. Es importante, yo creo que en dos facetas. Primero que todo, en darnos cuenta si nosotros como investigadores estamos actuando bajo los estereotipos y los prejuicios que tienen estos estereotipos, en el sentido de que estamos, por ejemplo, estudiando una comunidad y quizás estamos siendo sesgados por los estereotipos que tenemos. Entonces es interesante cuestionarnos eso y saber si es que estamos teniendo la visión más objetiva o neutra posible. Y por otro lado, también es interesante aplicar este concepto en las comunidades que estamos estudiando. Por ejemplo, si estamos estudiando acerca de las personas que hacen la cimarra, es interesante cuestionarnos sobre los prejuicios que existen, tanto los que tienen ellos sobre la sociedad como la sociedad tiene de los cimarreros, por ejemplo. Y yo siento que esos dos elementos son importantes e interesantes a la hora de aplicarlo en una investigación en ciencias sociales. Bueno, como conclusión, llegamos a que los seres humanos utilizamos los estereotipos para reconocer nuestra identidad. Nuestro grupo social cumple con determinados estereotipos que nos parecen normales porque hemos crecido con ellos, ya estamos familiarizados con este estereotipo. Y, por otra parte, nosotros rechazamos a quienes poseen estereotipos que nuestra comunidad considera ajenos, distantes, distintos. Esto puede deberse a un mecanismo de defensa básico que nos resguarda ante lo desconocido y potencialmente peligroso. Pero actualmente vivimos en una sociedad desarrollada, por lo que prejuzgar y discriminar a las personas por ciertas características que nos parecen desagradables o distintas, solo por el hecho de no estar acostumbrado a ellas, es un acto erróneo.